¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos un gran tema con una gran persona, la maestra Isabel Revuelta. ¿Cómo está, maestra? Maestro, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí otra vez con usted. Siempre es un gusto, maestra. Y vámonos porque con usted siempre el tiempo es una materia muy escasa. Sucedió algo, 2 jesuitas perdieron la vida, pero independientemente de este acontecimiento, que es un acontecimiento vergonzoso, si yo admiro a los jesuitas es porque ellos, para mí, no construyeron iglesias, hicieron universidades. Ellos fundaron universidades, ellos son gente de universidad, son gente de colegio, son gente de enseñanza. Una de las grandes ideas de los jesuitas es este factor de crear educación. Y la educación siempre debe estar en un contexto. ¿Qué quiere decir? Que la educación y la realidad son 2 elementos que deberían estar planteados siempre, como si la realidad fuera una asignatura que tienen todas las escuelas jesuíticas. O sea, es una de las grandes estructuras religiosas con un enorme poder. Para mí, son venerados por su capacidad de la enseñanza y sobre todo por su manejo de considerar que estas 3 ideas que son la clave de la orden, la pobreza, la castidad y la obediencia, ahora tienen un elemento nuevo que es la justicia social y un elemento que siempre han manejado, la obediencia al Papa. La orden de Jesús, la compañía, es algo digno de aplaudirse. Maestro, y además es una corporación. Cuando uno habla de la orden de los jesuitas, nos vamos a remitir en México, que además está muy vinculada a la historia de México y no siempre lo visibilizamos. Es una de las órdenes mendicantes que llega en el siglo XVI tardío. Usted dice muy bien, fue fundada en 1540. En el siglo XVI. Por San Ignacio de Loyola. Y entonces él lo que hace es justamente un ejército al servicio de Dios. Y su lema será siempre... Anderson, no estaba equivocado, ¿verdad? será siempre ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Y esto lo van a tener al llegar como orden mendicante a Nueva España, de las últimas en llegar, porque no llegan con las órdenes regulares, que son las que son reguladas por sus propias leyes, que son franciscanos, agustinos, dominicos. Ellos van a ser clero secular. Su línea, su orden será directa hacia el Papa. Y eso es muy distinto a cómo se manejan las otras órdenes mendicantes. Ya para 1572, que llegan a suelo novohispano, no se dedicarán solamente a evangelizar donde no habían evangelizado las otras, que es en el norte de la República, sino que tendrán una labor misional. Esa labor misional incluye la educación, maestro, y es lo más novedoso y revolucionario. Nada más y nada menos que son los primeros en educar a esa generación de mexicanos, no nada más los hijos de los conquistadores, sino ya había una generación de mestizos. Sí, es una gran corporación, durará muchos siglos y va a ser, digamos, la primera empresa corporacional, permítame el término, del mundo. Claro. Porque al estar regidos por el Papa, están en todos los territorios del Reino de España. Y sin embargo, tendrán convenciones, maestro, y tendrán líneas de estudio, y tendrán todo eso que ya para la independencia dará arraigo a todo lo nuevo, lo mexicano, lo nuevo hispano. Es una compañía en constante desarrollo. Absoluto. Es una compañía, los jesuitas, que entran en los procesos de la contradicción. Ellos están muy preocupados por la narrativa, por la retórica, por la comunicación, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que iban dirigidos a la concentración poderosa del mundo interno de los seres humanos. Pero hay algo que es muy interesante, es esta idea que maneja el jesuita, de manejar como eternas mudanzas, estar moviéndose de lugares. Y esa intemperie emocional está provocando un término que ellos manejan desde el principios del siglo XX, el darwinismo social, la lucha de otros contra otros. Por eso es el concepto jesuítico de lo que se llama la ética del cuidado, la competencia, la compasividad, la competitividad, la constructividad y la creatividad. Son fenómenos absolutamente jesuíticos, señora. Lo que sucede con estos términos, maestro, de creatividad, ellos son los primeros en decir que sus escuelas y los lugares donde se asientan sus misiones son autosuficientes,
el trabajo que haga que esa comunidad a la que llegaron sea, digamos, en el momento que sea recreada, no estar esperando que alguien más les dé los recursos. Sí tendrán después donativos, eso también es algo muy, muy moderno, pero estos colegios que logran hacer y estas empresas que llegan a tener son consolidadas por el trabajo de la autosuficiencia. Es algo súper revolucionario y modernísimo. Y es por eso que cuando pasan 2 siglos, ya para el siglo XVIII con las reformas borbónicas, los Borbones van a decir, ¿cómo es posible que estos sean tan poderosos? Los tengo en España, los tengo en la Nueva en América. Estaban como en 170 países, En señora. 170 países, maestro, hacían Más o menos, congresos y todos con la misma idea, autosuficiencia, conocer el lugar donde se vivía, ya lo dirá von Humboldt, todo lo que levantan, los levantamientos de campo, de la biología, la geografía, de todos estos lugares, serán a pie juntillas, porque lo que buscaban es que la gente se arraigara y estar necesitada en el lugar donde ellos iban y se movían. Esto ya lo logramos, ahora vamos a otro. Con una excelencia y con una visión de corporación, por eso es que serán atacados por los absolutistas Pues, terribles señora, Borbones. En el 1700 la desaparecen. 1767 empiezan a salirse de los territorios para presionar Y en 1800 al Papa. los vuelven a reintegrar. Regresan en 1812. Muy bien, gracias por las fechas, pero yo no soy historiador, soy lector. Yo sé, maestro, pero son extirpados incluso de España y el Papa va a tener que decir, se acaba la orden. Pero fíjese, nuestra realidad son una semilla muy importante para la independencia, porque son ellos los que desde el exilio le dirán a todos esos jesuitas, ahí está Hidalgo, ahí está Allende, claro. ahí está Morelos, todos esos jesuitas, que esto ya es otra cosa, que esto ya tiene arraigo, que esto es México, que hay un lenguaje, una idea distinta a la de Europa. Fíjese, señora, una de las cosas que molestaba mucho a Paulo VI, Sí. o sea, 1960, Sí, ya recién. era la relación de la orden jesuítica con la injusticia social, con las ideas simpatizantes de la igualdad marxista, porque ellos tenían ese concepto, esta idea de donde había movimientos, había un jesuita por detrás, Romero en El Salvador como uno de los grandes íconos, y otra cosa que me parece a mí fundamental, Juan Pablo I les decía que tuvieran prudencia, inclusive les escribe Juan Pablo una carta en su mes diciéndole que tengan prudencia. Juan Pablo II no los apreciaba mucho, tenían ciertos conflictos, y estos 2 señores jesuitas que fueron sacrificados, porque yo no puedo llamar que hayan sido asesinados, es un sacrificio provocado por un enfermo mental metido, lleno de drogas y con la arrogancia de los inútiles, ¿sí? Eran seres que vivían con espíritu jesuítico, o sea, con lo que necesitamos, algo muy de la orden. Por supuesto, que además hoy por hoy, 2022, siguen estando en la Tarahumara, donde más se les necesita, porque no se quedarán en los centros ya desarrollados. Irán a donde hacen más falta, y eso es la parte que se les debe de admirar, puesto que como un ejército, como una corporación muy cerrada y además con una visión muy renacentista, maestro, porque ellos surgen justamente de este renacimiento, ¿no? Principios del 16 y Sí, llegarán. son los 1500, es el renacimiento en pleno en Europa. Absolutamente, pero pensamos que son procesos muertos y no, están más vigentes que nunca y con una teoría también de la justicia. Se atreven también a hablar y a meterse en todas esas comunidades de América, de España, a decir, a ver, ojo, el límite del gobierno es aquí y el límite de lo social es acá. Una labor educativa, una labor misional. No podemos dejar de lado que están en el 2022 en una de las comunidades más atrasadas de nuestro país y con más violencia. Sí. Y este ser que usted habla, maestro, que está totalmente torvo de violencia y cegado por su Su apodo maldad. lo dice todo, el chueco. Maestro, Vaya, son es la sabiduría del apodo, perdóneme. No, es que están desvinculados. Y si están chuecos, están absolutamente desvinculados a algo mayor. Eso es lo que le daba al joven, lo que le da al joven una orden jesuita o una idea de los jesuitas. No estamos dando clases de religión. Sí, pero yo quisiera decirle una cosa. Sí. Cuando la gente dice, ay, ese tipo de delincuentes es por la miseria. No, perdóneme, señora, es una falla educativa. Sí. Son seres inmundos que decidieron que así puede ser todo más sencillo y que no les importa la miseria, viven de ella.
¿sí? Y es más, mientras más haya, ellos están muchísimo más satisfechos. Pero eso es un proceso educativo, es un proceso, es un puente entre una sociedad dañada y la espiritualidad moderna, que hay que saberla enseñar de otra manera. Ser una persona que no tiene educación es una condición de desgracia, de estar en desventaja. Y la orden de la Compañía de Jesús abre este abanico durante siglos para aportarle al joven justamente esa gracia, la gracia del conocimiento y del saber. Señora, una falla de la educación en un país es una falla del alma en una sociedad. Es una fractura sustantiva que después va a repercutir en una gran cantidad de cosas. Pero yo quisiera contarle a alguien de un personaje que yo admiro. San Ignacio de Loyola iba en una mula. Sí. Iba conversando con un tipo musulmán con un caballo muy bonito y que empezó a hablar sobre los diferentes personajes religiosos, y venía San Ignacio con otra persona de la orden y aquel tuvo a bien burlarse de muchos conceptos religiosos, burlarse inclusive de la figura de la Virgen, que para San Ignacio de Loyola era un elemento muy especial. Y el tipo con un comentario despectivo agarró y arrancó su caballo y se fue adelante, y aquel en la mula, y de repente se para, se detiene y dice: espérame, y lo que vas a ver no te va a gustar, pero hay que defendernos. Y salió corriendo a agarrarse a golpes y a palazos con el otro para defender sus ideas y acusarlo de lo que estaba haciendo. Caminando ya después estos dos, el monje le dijo a Ignacio de Loyola, que todavía no era santo, le dijo: padre, ¿qué va a suceder si el Santo Padre suspende la Compañía de Jesús? Y él se quedó callado durante un minuto y volteó y le dijo: primero me daría 5 minutos para entender y después volvería a empezar todo de nuevo. Absolutamente. Eso es el espíritu del jesuita. Ese ser soldado de... Porque además podemos entender que en ese momento que usted nos platica, pues está toda la reconquista espiritual, la contrarreforma, ¿no? Había pasado todo el cisma de Lutero y demás. Pero justamente esta Compañía de Jesús, quitémosle lo religioso, pero con esa voluntad, con esa decisión férrea, incluso de soldados, siguen y siguen y siguen y siguen el camino hasta el día de hoy. Sus universidades son absolutamente abiertas, hay estudiantes de todas las religiones, hay tolerancia, hay apertura incluso a los fenómenos. Y no hay pensamiento único. Exactamente, porque no hay pensamiento único. Creo que lo que sí hay es que lo único es que debe haber pensamiento y educación. Eso es todo, señor. Se agradece mucho la plática, la conversación, con un tema tan doloroso, la pérdida de 2 seres humanos. Stalin decía: un muerto es una desgracia. 10,000 muertos ya es una estadística. Muy bien, nosotros estamos ante las estadísticas, y la pérdida de 2 seres humanos que solamente aportaban sencillez y sabiduría a seres necesitados es un acto de brutalidad que no podemos relativizar, porque si relativizamos, nuestro país no tendrá ni conciencia ni del límite ni del inicio. Gracias, maestra. Gracias a usted, maestro. Y los esperamos aquí el próximo sábado, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.